A veces la realidad puede ser más grotesca y cruel que cualquier obra de ficción. En España existió un rey tan frágil y deforme que muchos aseguraban que estaba bajo una maldición. Su aspecto, sus limitaciones y toda su vida parecían confirmar que algo sobrenatural lo perseguía. Ese rey fue Carlos II de España, descendiente del linaje de los Habsburgo, y lo llamaban el hechizado. Las sospechas y el misterio comenzaron desde el momento de su nacimiento. Los médicos dudaban que sobreviviera, los cortesanos murmuraban que estaba marcado por el demonio, y cada nuevo síntoma físico parecía alimentar esa leyenda. Pero claro, Carlos no estaba maldito ni poseído. Era algo peor, algo más cruel, una carga que lo acompañaría toda su vida y que, finalmente, destruiría por completo a una de las familias más poderosas de la época por jugar durante generaciones con su propia sangre. Cuando finalmente murió, la autopsia reveló horrores que helaron las venas de quienes lo atendieron. Y lo más perturbador, aquellos hallazgos parecían confirmar todos los rumores que habían circulado durante décadas. Sufría de un problema mandibular crónico y en una época donde el desprecio era de inmediato, los enviados extranjeros eran incapaces de ocultar su reacción. Su mandíbula se proyectaba hacia adelante de manera tan exagerada que el solo hecho de cerrar la boca era una tortura. Sus labios permanecían separados, dejando escapar un gesto que parecía más propio de un ser deformado que de un rey. Pero seamos claros desde el inicio, esta característica no era un accidente fortuito. Fue la consecuencia directa de siglos de decisiones familiares obsesivas, tomadas en nombre de la pureza de la sangre. Cada matrimonio Habsburgo estaba cuidadosamente calculado para mantener el poder dentro del linaje. Primos con primos, tíos con sobrinas, enlaces que hoy resultarían inimaginables. A veces las conexiones eran tan intrincadas que una sola persona podía reunir en su ADN múltiples relaciones familiares simultáneas. En el caso de Carlos II, sus padres eran tío y sobrina, y sus abuelos paternos y maternos repetían el mismo patrón. La diversidad genética era prácticamente inexistente. El resultado fue un rostro marcado por el prognatismo mandibular, un defecto que los médicos describen clínicamente, pero que todos en la corte llamaban con un nombre más cruel: la mandíbula de los Habsburgo. Pero esto solo era el inicio. La deformidad que distorsionaba su mandíbula convertía cada palabra en un desafío para quien escuchaba. Los embajadores que acudían a la corte no necesitaban traductores para idiomas extranjeros, sino para comprender los sonidos confusos que salían de su boca. Lo que debía ser una orden clara o un discurso solemne se transformaba en un arrastre de murmullos confusos, un flujo torpe y vacilante que dejaba perplejos incluso a los más experimentados. Los ministros tenían que adivinar sus intenciones más básicas, porque las sílabas se mezclaban y se apagaban antes de llegar al oído. El hombre que gobernaba uno de los reinos más vastos de Europa no podía siquiera entregar una orden directa ni clara. La infancia de Carlos II estuvo llena de retrasos en el desarrollo. Caminó tardíamente y siempre con dificultad, lo que ya generaba preocupación en la corte. Nunca tuvo la apariencia robusta que se esperaba de un monarca, sino más bien la de un joven enfermizo que dependía constantemente de la ayuda de quienes lo rodeaban. La herencia genética acumulada no solo afectó su físico, también condicionó su capacidad intelectual. Aprendió a leer más tarde de lo normal y nunca desarrolló facilidad para los estudios. Sus maestros afirmaban que las enseñanzas se perdían con rapidez, como si no lograran fijarse en su memoria. Esa limitación se reflejaba también en su vida cotidiana. Sus emociones eran volátiles y muchas veces respondía con estallidos infantiles a problemas triviales.
Con el paso de los años, la salud de Carlos II se volvió aún más inestable, y a esa fragilidad física se sumaba otro problema que pronto trascendió lo personal y se convirtió en un asunto que comprometía la supervivencia del imperio: la infertilidad. El fracaso en obtener un heredero no solo sería una tragedia íntima, sino un problema político de enorme magnitud. El destino de un linaje entero y también el equilibrio de las potencias europeas dependía de Carlos II. Su primera esposa, María Luisa de Orleans, llegó desde Francia con las expectativas propias de un matrimonio arreglado, pero pronto se convertiría en motivo de rumores dentro del palacio. La vida matrimonial de Carlos II reveló de forma brutal las limitaciones que su cuerpo le imponía. Su primera unión con María Luisa de Orleans comenzó con un fracaso evidente. Los testimonios de la corte señalan que la princesa abandonó la alcoba nupcial entre lágrimas, mientras el rey permanecía desconcertado e incapaz de comprender lo ocurrido. La explicación estaba en lo que la dinastía había acumulado durante generaciones. Su organismo no había alcanzado un desarrollo normal, y los médicos de la época describían sus órganos como propios de un adolescente, incapaces de cumplir con la función que se esperaba de un soberano. El secreto era demasiado grave para hacerse público, y como era de esperar, en lugar de admitir la impotencia del monarca, la maquinaria cortesana dirigió las sospechas hacia María Luisa. Se la sometió a exámenes humillantes y tratamientos crueles que iban desde pócimas de hierbas hasta procedimientos dolorosos. Quienes la conocieron en su llegada a España hablaban de una mujer alegre y despierta. Con los años, se convirtió en alguien silenciosa, absorbida por la oración y las súplicas por un milagro que nunca llegó. Algunos cronistas sugieren que los mismos remedios que le administraban pudieron haber deteriorado su salud hasta acabar con su vida. Murió a los 26 años, dejando a la monarquía sin solución y a un rey viudo en plena crisis. Carlos no tardó en volver a casarse, esta vez con Mariana de Neoburgo, pero el paso del tiempo solo había agravado su debilidad física. Las cartas privadas de su nueva esposa transmiten el desconcierto y el rechazo que le provocaba la figura de su marido, junto con la resignación de saber que engendrar un heredero era una tarea condenada desde el inicio. Todos comprendían que la muerte de Carlos sin descendencia abriría una disputa por el trono español. Francia, Austria, Inglaterra y otras potencias tenían ya preparadas sus reclamaciones, y en los salones diplomáticos se comenzaba a hablar de la inminente guerra de sucesión. Ante el fracaso de la ciencia, se recurrió a lo sobrenatural. La corte española autorizó rituales que hoy resultarían difíciles de creer: exorcismos realizados en pleno Palacio Real, en presencia de nobles y embajadores extranjeros. Las ceremonias eran espectáculos perturbadores. Carlos era obligado a ingerir agua bendita, mezclada con polvo de reliquias, lo que le provocaba vómitos violentos que los clérigos interpretaban como la expulsión de demonios. Entre temblores y desmayos, era presionado con crucifijos, rociado con agua bendita y forzado a recitar plegarias en un latín que apenas entendía. La escena, desarrollada en la sala del trono, convertía al rey más poderoso de la cristiandad en un paciente indefenso sometido a un teatro de fe que mostraba al mundo entero su fragilidad. Los rituales no se limitaron al propio Carlos II. Con el tiempo, los exorcistas llegaron a la conclusión de que el problema no era solo el rey, sino todo el palacio real, y que estaban bajo la influencia del demonio. En 1698, el padre Díaz organizó una purificación sin precedentes. Se ordenó a los sirvientes reunir cualquier objeto sospechoso de haber sido contaminado por la brujería.
Entre las cosas confiscadas había pertenencias de reinas fallecidas, regalos enviados por cortes extranjeras e incluso muebles que habían formado parte del palacio durante décadas. Todo fue apilado en los patios y consumido en hogueras gigantescas, mientras se recitaban oraciones solemnes para expulsar a los supuestos espíritus malignos. Lo inquietante es que el propio Carlos parecía convencido de que funcionaba. Su fragilidad mental lo hacía especialmente vulnerable a la sugestión, y cada vez que le aseguraban que los demonios habían sido vencidos, afirmaba sentir un alivio pasajero de sus dolores. Así nació un ciclo perverso. Cada recaída lo llevaba a rogar por nuevos exorcismos. En 1699 se llegó al clímax de este proceso. El padre Díaz proclamó haber identificado y expulsado 47 demonios distintos del cuerpo del rey, cada uno con un nombre propio y culpable de un aspecto concreto de sus males. Tras aquellas sesiones interminables, Carlos quedó tan debilitado que cayó en un estado de colapso y permaneció en silencio durante días. La verdad era más simple y mucho más trágica. Mientras el monarca soportaba tormentos que se presentaban como remedios espirituales, su salud se consumía por dolencias reales que la medicina del momento no podía diagnosticar ni tratar. Cuando Carlos II falleció en 1700, a los 38 años, la corte española se enfrentó finalmente a la cruda realidad. Durante décadas habían atribuido sus males a fuerzas sobrenaturales, pero ahora los médicos podían examinar de manera objetiva el cuerpo del monarca, llamado el hechizado. El resultado de la autopsia fue tan impactante que el informe oficial se ocultó temporalmente. Lo consideraron demasiado perturbador para el público. Sin embargo, con el tiempo, los detalles se filtraron y revelaron una terrible realidad que vivió Carlos II. Los pulmones estaban corroídos, llenos de fluidos y tejido putrefacto, y su olor era tan insoportable que varios asistentes huyeron. En el abdomen, los intestinos se encontraban gangrenosos, literalmente descomponiéndose dentro de su propio cuerpo. Los órganos reproductivos, tan comentados en la política de la corte, resultaron subdesarrollados. Y dentro del cráneo se descubrió hidrocefalia, exceso de líquido alrededor de un cerebro dañado y descolorido, lo que explicaba sus limitaciones intelectuales y su comportamiento errático. Según el doctor, era un milagro que aquel cuerpo hubiera sostenido la vida durante tanto tiempo. Prácticamente ninguno de sus órganos era funcional. Al morir sin heredero, se desató la Guerra de Sucesión Española, un conflicto continental que duró más de una década y dejó cientos de miles de muertos. La obsesión de los Habsburgo por mantener la pureza genética no solo destruyó a un hombre, también precipitó uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia europea.